El violín del difunto. Don Gabriel era un comerciante muy conocido en la región. Desde sus 15 años había ejercido el comercio. No había sido fácil, pero él se las había arreglado para sacar adelante su pequeño puesto ambulante, vendiendo e intercambiando sus productos. A principios del siglo XIX, los mercaderes trasladaban todas sus mercancías por medio de mulas. Transitaban por caminos solitarios y desolados para llegar a su destino, siempre corriendo el riesgo de ser asaltados o asesinados por los ladrones que abundaban en los tramos más boscosos y desolados de los caminos reales. Las fiestas patronales eran una de las oportunidades que no podía desaprovechar, pues debido al tumulto de gente, la probabilidad de vender sus cosas eran más altas, y la celebración más próxima era la de San Juan Tierra Blanca, un pueblo en el que se celebraba al santo patrono de San Juan. Don Gabriel se dirigía hacia allá, con sus mulas cargadas de ollas, platos y sillas. Salió muy temprano de su casa y solo se detuvo a darles de beber a las mulas, apresurando el paso y llegando a la medianoche de ese mismo día a su destino. Se acercó a una casa y le pidió de favor al propietario que lo dejara quedarse esa noche allí para descansar. El señor aceptó y le cedió un espacio en la parte trasera de su casa para que amarrara sus mulas, las alimentara y les diera de beber, ya que al día siguiente empezarían las celebraciones. Al otro día, apenas amaneció, tendió un pequeño plástico que traía y sobre él comenzó a colocar todos sus artículos. Durante los 3 días de la congregación en aquel sitio, sus artículos se vendieron casi en su totalidad y los que quedaron los intercambió por frijol, maíz y carne seca. Don Gabriel estaba muy contento, pues hacía tiempo que no le iba tan bien. Regresaría con sus mulas cargadas y además llevaría algo de dinero que había guardado para comprarle algunas cosas a su mujer e hijos. Estaba tan contento y emocionado de que todo había salido bien que no pensó ni analizó el peligro que corría desde ese momento en adelante. A paso rápido, comenzó a arrear sus mulas, tomando el camino de regreso a casa. Después de un rato de camino, justo antes de salir de los límites del pueblo, miró hacia el horizonte, tragó una gran bocanada de aire y después lo exhaló. Con su mano dibujó una cruz entre su frente, pecho y hombros y miró hacia el cielo. Comenzó a caminar decidido a no parar hasta llegar con sus seres queridos. En ese momento, comenzó a adentrarse en un sendero en el que no sabía lo que el destino le tenía preparado. Apresuró el paso lo más que pudo, pero aún así fue inevitable la caída de la noche. Después de un rato, la luna comenzó a alzarse por encima de los cerros. Eso le dio un poco de gusto, pero a la vez le dio temor, ya que la luz de la luna lo traicionaba, revelando su posición y la de sus mulas. El camino real rodeaba la montaña, así que para acortar el tramo, decidió cruzar el cerro, pensando que así se ahorraría tiempo y si sus cuentas no le fallaban, llegaría en la madrugada a su casa. O bueno, eso era lo que él pensaba. Después de caminar por un buen tiempo entre el bosque, empezó a escuchar el galope de varios caballos a lo lejos que se acercaban rápidamente. Se acomodó bajo un pino y miró a la distancia. 5 caballos que venían tras de él a una velocidad endemoniada. Al darse cuenta de que ya lo habían localizado, arrió sus mulas lo más rápido que pudo y apretó aún más el paso, pero fue inútil. Por lo accidentado del sitio y lo pesadas que iban las mulas, no pudo escapar. Y lo peor fue que lo terrible de esa situación le hizo tener que decidir entre su vida y la de sus mulas. Así que casi llorando de la impotencia, dejó a sus bestias y corrió lo más rápido que pudo para salvar su vida. Rodó por una barranca, chocando contra las piedras y arbustos, y sin importar sus laceraciones, se levantó
y comenzó a correr sobre las piedras para no hacer mucho ruido. Corrió tanto que llegó un momento en el que sintió que sus pulmones estaban a punto de estallar. Ya no tenían oxígeno y se detuvo a recobrar el aliento. Después decidió caminar cerro arriba, donde llegó a un lugar donde había una cueva. Era un lugar aterrador, pero no tuvo otra opción y entró allí. A gatas se dirigió a lo más profundo del sitio. La oscuridad reinaba en su totalidad. Se quedó tirado por un rato en el suelo y guardó silencio total, alcanzando a escuchar los fuertes latidos de su corazón. Estaba palpitando a más no poder debido al miedo y a la adrenalina de haber corrido por su vida. Por momentos sostenía la respiración porque creía oír pasos y voces, pero solo era su subconsciente traicionándolo. Lo había puesto en un estado de alerta y además estaba muy sugestionado. Y no era para menos, apenas había podido salvar su vida, pero le dio mucha tristeza haber perdido sus mulas más que nada. Eso desencadenó que se soltara en llanto. Después de un rato de estar acostado, se quedó dormido en aquel lugar. En sus sueños comenzó a escuchar el sonido de un violín. Era una sinfonía melancólica y triste, y se escuchaba muy tenue y lejana. Don Gabriel se sintió identificado con el pesar de aquel violín y decidió sentarse para poner más atención a la melodía, que cada vez se escuchaba más cerca. Asustado, porque no podía ver nada, rápidamente sintió en el aire un olor a putrefacción, mezclado con un perfume delicioso, un olor que jamás había olido en su vida. En tan solo unos segundos, el lugar pasó de ser un sitio silencioso a un lugar concurrido y desagradable. Como no podía ver nada, decidió encender un cerillo para tratar de ver algo. Juntó un poco de hojarasca que había en el lugar y prendió una pequeña fogata. Cuando levantó la vista y miró hacia el fondo de la cueva, a unos 7 metros, distinguió a un joven sentado en el suelo, recargado en la pared. En sus manos tenía un violín muy viejo y tocaba magistralmente las notas tristes con su instrumento. Pero no estaba solo. El joven se miraba muy cansado y lo que más le sorprendió a don Gabriel era que el hombre, de aproximadamente unos 25 años de edad, estaba quemado del brazo y de la mitad de su rostro del lado derecho. Ese brazo estaba atado a una cadena que parecía desgarrar la carne del joven. Era sostenida por un ser demoníaco vestido de negro, y aunque la luz de la fogata era tenue, se podía distinguir las manos huesudas y putrefactas de aquel ser infernal que mantenía encadenada la parte derecha del joven. Su atuendo negro estaba sucio y desgarrado, además de despedir un olor a azufre y a muerte. Al lado izquierdo del chico se podía distinguir a una mujer. Esta tenía una túnica blanca con un gorro que le tapaba medio rostro. Tenía un aura de luz y con solo mirarla te llenaba de tranquilidad y de paz. Mientras la observaba, se escuchó un chillido entre perro y chivo. Este animal tiraba bruscamente de la cadena que lastimaba y quemaba al joven, además de morder salvajemente el brazo y parte de su cuello. Don Gabriel no podía mover su cuerpo, solo podía hablar y mirar. También se dio cuenta de que no había salida de aquel lugar. Era como si estuvieran en un hueco en la tierra. Miraba atónito aquella escena en la que el joven era atacado por aquel ente demoníaco. El chico se miraba triste, pero a la vez estaba contento. La parte de su cara que no tenía heridas estaba sonriente y la parte que estaba herida lloraba. Todo era irreal en aquel sitio. Se suponía que la llama de las hojas secas se debió de haber extinguido hace tiempo, pero parecía no consumirse, como si el tiempo no transcurriera en aquel oscuro lugar. Entonces, don Gabriel tomó valor y le preguntó al joven quién era.
Él le contestó que se llamaba Fermín, y antes de que le hiciera otra pregunta, Fermín le empezó a contar cómo fue que había terminado ahí. Él había sido músico, había ido a trabajar a una hacienda y de regreso a su pueblo, San Pedro Barrancaonda, había sido interceptado por unos ladrones que lo golpearon hasta matarlo, para quitarle su dinero, pero al no encontrar lo que buscaban, se deshicieron de él, enterrando su cuerpo en ese lugar, junto con su violín, sin saber que su instrumento era lo más valioso que él tenía. Desde entonces, había estado allí y no había podido descansar. Al oír sus palabras, don Gabriel cayó en cuenta que la mujer era el bien y el animal humanoide con aspecto de perro y chivo era el mal, entidades que habían estado peleando por el alma del joven, pero se habían quedado en un bucle del que no podían salir. Entonces, Fermín continuó hablando. Quisiera pedirte que cuando regreses a tu casa vayas en busca de mis padres. Mi madre se llama Lourdes y mi padre, Alejandro, para que vengan a desenterrar mi cuerpo y le den una sepultura adecuada en el camposanto. El tiempo aquí es interminable. Esta bestia me lastima y el dolor es tan real, pero no puedo hacer nada porque ya estoy muerto. Ya no puedo volver a morir. Este demonio está consumiendo mi alma poco a poco. Lo más seguro es que cuando le cuentes la verdad, no te crean. Así que para que le creyeran, el chico le dio su violín. Este violín me lo regaló mi padre, y me lo había dado para que yo también ejerciera en la música, así que él lo reconocerá. Y antes de que don Gabriel hiciera otra pregunta, en ese instante, la fogata se apagó y don Gabriel despertó de sobresalto. Cuando abrió los ojos, ya era de día, y miró a su alrededor. Notó que había varias piedras cerca de él. Comprendió que debajo estaba el cuerpo del joven, pero también notó que a su lado estaba el viejo violín. Comprendió que lo que recordaba no había sido un simple sueño. Estaba seguro de que la noche anterior no había muerto por algún motivo, e inmediatamente se puso de pie y salió corriendo de aquella cueva. Bajó nuevamente hacia la barranca para salir de aquel terreno pedregoso y retomar el camino real. Caminó todo el día, teniendo alucinaciones vívidas de lo que había experimentado la noche anterior. Por la tarde, ya casi al caer el sol, llegó a su casa. Estaba ido y tenía la mirada perdida. Esa noche tuvo delirios. En sus sueños miraba como un joven venía caminando por el camino real, pero al igual que él, le había alcanzado la noche y se le había hecho fácil cruzar el cerro para llegar más rápido a su casa. Pero en el transcurso, los maleantes lo acorralaron y lo golpearon hasta la muerte, quitándole lo más valioso que tenía, que era su vida. Don Gabriel estaba parado justo al lado y miraba aquella desgarradora escena en primera fila. Al parecer, los maleantes no podían mirarlo. De repente, Fermín, en el suelo, golpeado y cubierto en sangre, volteó y con la mirada más triste e impotente, le habló a don Gabriel y le pidió que entregara el encargo. Justo en ese momento don Gabriel despertó, empapado de sudor, y su mujer lo miraba petrificada, porque decía que estaba gritando y pataleando fuera de control y que no podía despertarlo. Rápidamente, su mujer le preparó un té para bajarle el susto, y cuando se tranquilizó, le contó a su esposa lo que había visto en aquella cueva, y le dijo que tenía que ir a San Pedro Barrancaonda a dejar un encargo. Así que en ese momento, que eran como a las 5 de la mañana, salió con su esposa y se dirigió al siguiente pueblo, para buscar a don Alejandro y a doña Lourdes, y así cumplir el favor que le había pedido el finado. Preguntó en varios domicilios, pero nadie le daba datos sobre las personas que estaban buscando.
se detuvieron en una pequeña plazuela y allí vieron pasar a un vendedor de pulque. Le preguntaron sobre los padres de un joven llamado Fermín, y él les dijo que a las afueras del pueblo, dentro del pequeño bosque, vivió una pareja de ancianos, y ellos eran sus padres. Don Gabriel y su esposa le agradecieron y decididos tomaron el camino rumbo a aquel lugar. Cuando llegaron al sitio, vieron a una pareja de adultos, ya demacrados y desgastados. Sus rostros se miraban vacíos y el silencio que había en el lugar era deprimente. El hombre se encontraba trabajando en la milpa y la mujer se encontraba lavando ropa sobre una piedra. Cuando los perros comenzaron a ladrar, advirtiendo a los ancianos de la presencia de los desconocidos, ambos se asomaron para ver quiénes eran. El hombre rápidamente salió con su machete, pensando que eran ladrones, pero don Gabriel explicó que él no quería hacerles ningún daño. Cuando el hombre se tranquilizó, don Gabriel le contó que había conocido a su hijo Fermín. Entonces, el abuelo volvió a empuñar su machete con fuerza y le dijo que de la memoria de su hijo nadie se iba a burlar. Entonces el comerciante sacó el violín que traía envuelto en un pedazo de tela y se lo dio al anciano. El viejo tomó el pedazo de tela y lo desenvolvió, descubriendo su viejo violín. Instantáneamente comenzó a llorar. Este movió la cabeza mirando a su esposa, quien se acercó lentamente y lo abrazó para compartir su dolor. Ambos comenzaron a llorar desconsoladamente, pues la herida de haber perdido a su hijo no había sanado. Después de un rato de llorar a su hijo, don Gabriel les contó lo que había sucedido y cómo fue que se había encontrado con el alma del difunto. El anciano retiró un pequeño trozo de madera de la parte interna del violín, un compartimiento que solo él y su hijo conocían, y descubrió que dentro tenía varios billetes. Ese dinero serviría para pagar deudas atrasadas y para ir a recoger los restos de su hijo. En agradecimiento, el anciano, al saber que había perdido sus mulas por los asaltantes, decidió darle una de las suyas, ya que ya era muy viejo y ya no aguantaba a cuidarlas. Don Gabriel, muy agradecido, tomó la mula y se retiró con su mujer. Tal vez había perdido todas sus cosas y sus mulas, pero se sentía tranquilo por dentro por haber ayudado al alma de aquel joven, llevando el mensaje de la ubicación de sus restos, y más aún porque estaba vivo y podía estar con su familia. Con la mula que le había regalado el anciano, volvió a empezar de cero y continuó distribuyendo sus mercancías. Pero ahora tomaba más precauciones para evitar cometer los mismos errores. Esto fue el violín del difunto